El precio de los abonos está por las nubes, porque también depende del precio del petróleo. ¿Los abonos ecológicos también dependen del precio del petróleo? Todos los precios dependen del petróleo, y como la gente cada vez gasta menos, no podía subir el precio de la fruta. Y como también subieron los costes de las bolsas para enfundar, y el transporte, le di el terreno a los mafiosos. Lo tienen valorado por 200.000 euros, y no vale ni la mitad ahora. ¿Eres otro niní? Estoy estudiando para presentador de Operación Topo. Pues yo pensaba que lo del petróleo era cosa de especuladores. ¿Estás seguro? ¿Piensas que ahora el petróleo vale menos? ¿Quieres hablar de precios? Veamos la tabla. Del 2002 al 2007 la producción pasó de 78 millones a 87 millones de barriles diarios. En 2008 a 140 dólares el barril, el mundo llegó a producir 88 millones diarios. ¿No crees que si Arabia Saudí o algún otro país pudiese producir más, lo habría hecho? ¿Me entiendes? Sacaban petróleo de donde no había. En ese momento se demostró que el mundo ya no tenía más capacidad. ¿Te imaginas qué negocio? Coste de producción 5 dólares. Precio de venta 140. ¿Por qué te crees que en 1990 Bush padre no se quedó en Irak después de que Saddam atacase Kuwait y en el 2003 Bush hijo lo invadió sin un motivo tan claro? Yo sabía que era por el petróleo, pero no por el pico. Ahora está todo más claro. ¿Y ese gráfico cómo se entiende? Podría tener dos lecturas. La tradicional y errónea nos dice que la producción depende del precio. La verdadera es la otra lectura. La demanda es mayor que la producción. Es tan grande la diferencia que el mundo está dispuesto a pagar mucho más por producir un poco más de petróleo. Y lleva 5 años con precios históricos, incluso con la crisis. Mira, Chechus, pronto seremos 7.000 millones de habitantes y no hay petróleo ni para la mitad. ¿Me entiendes? ¿Cómo no vamos a tener una crisis por falta de energía si no inventamos otra? ¿Acaso no sabemos esto desde que éramos críos? ¿Cómo no me voy a volver loco con tanto ciego? Pero el precio del petróleo ha bajado en los últimos 2 años. Este Chechu parece gilipollas. Tranquila, voz interior, se lo explico yo. Aquí tienes la evolución de los precios del petróleo. Es cierto que el precio ha bajado en los 2 últimos años por la crisis, pero el precio sigue siendo más del doble una vez descontada la inflación, y eso que la demanda ha caído por la crisis. ¿Me entiendes? Si la economía mundial se recupera un poco y vuelve a demandar 1 millón más, el precio se disparará otra vez. Pero toda esta crisis ya es permanente, como la de la deuda. Tú lo has dicho, y piensa que para que los pronósticos de crecimiento del gobierno se cumplan, algo que hemos dado por hecho, el mundo tiene que crecer, y si el mundo crece, el petróleo se dispara, y tampoco se cumplen los pronósticos. Esos son las contradicciones del capitalismo. A ver, intruso, que tenemos prisa. He estado escuchando a la voz y ya lo tengo claro. El sistema capitalista no funciona si no hay crecimiento. ¿Me entiendes? Como no puede haber un crecimiento eterno, al aumentar la productividad, cada vez hay más paro. Es más, escuchando a la voz, me he dado cuenta de que a España ya se le ha acabado el crecimiento. Tenemos una crisis de competitividad de España sobre Europa. Europa no puede competir con Asia, y no hay en el mundo recursos suficientes para Asia, lo que supone un gran límite al crecimiento español. Si a esto le sumamos otro límite concreto, como el actual precio del petróleo y la crisis de deuda pública y privada, ¿para qué nos engañemos? Ya no podemos crecer. Y si ya no crecemos, ¿para qué sirve el capitalismo? Antes lo bueno era el crecimiento y lo malo era la desigualdad, la pobreza. Ahora, ¿nos vamos a quedar solo con la parte mala? ¿Cada vez más pobres y más endeudados? ¿Cómo se cura la ceguera? Vale, no vas mal. Pero Chechu tiene examen en 5 minutos, y le tengo que explicar todavía cómo va a terminar todo esto. Adelante, voz. Oye, Pepe, no te pongas chulo con el intruso, que a mí me ha caído bien. Ya que hemos predicho que el mundo va a crecer en los próximos años, debemos predecir también en plan soñador que aumentará la producción de petróleo en al menos 2 millones de barriles diarios por año, como lo hacía antes de la crisis. 1 millón será para China y el otro 1 millón para el resto del mundo. ¿Me entiendes? Por tanto, si se cumplen nuestros pronósticos optimistas y el mundo crece al 4%, el precio promedio del petróleo será mayor a los 100 dólares en 2012 si la producción de petróleo no alcanza los 90 millones de barriles diarios. ¿No has dicho antes que el récord de 88 millones podía ser el pico mundial? Son cosas de la ceguera, pero si estás ciego, cuidado, que la esperanza es muy traidora. Para ir terminando la clase, volvemos a casa. Ahora sí que el 2013 está cogiendo forma. Tenemos predicciones del Estado para la evolución del crecimiento del PIB español, el paro, la deuda pública, el déficit, el crecimiento mundial y el precio del petróleo.
Vamos a tener un par de años difíciles con permanente crisis del petróleo, aunque no lo veamos por la ceguera, y cada vez más desempleados sin paro. Crecerá el racismo y, sobre todo, se fortalecerá el independentismo catalán. Después de todo, ¿quién querría ser español? ¿Me entiendes? Creo que es lógico pensar que en el 2012 el Partido Popular ganará las elecciones. ¿Te imaginas a Mariano en una situación como esta? Claro que me lo imagino. No quiero entrar en política, pero estarás de acuerdo en que no es un gran orador, en que no asociamos genio, fenómeno o salvador con Rajoy. No tiene empatía y no ha destacado en nada. ¿Me entiendes? ¿Quién mejor para dedicarle todas las manifestaciones y huelgas que se está ahorrando Zapatero? ¿Para que explote el nacionalismo? ¿Será al menos capaz de mantener la unidad en su partido? ¿Cómo controlará las calles cuando no le llegue para pagar a los funcionarios? ¡Sí! ¡Chapapote futbolístico en Operación Topo! Muy buenas, Paco. ¿Qué tal la crisis en Islandia? ¡Para el partido de hoy tenemos un día caluroso! ¡Sí! ¡Menos 10 grados de par de mañana! ¡Noto la tierra caliente! ¡Sí! ¡Un volcán a punto de estallar! ¡La afición ha tomado las afueras del estadio! ¡El estadio se va a llenar! ¡Sí! ¡Operación Topo es así! Bueno, empecé mostrando los errores en los pronósticos del pasado. Me he creído las actuales para el futuro y casi es peor. ¿Se equivocará el gobierno otra vez? ¿Me dejáis hacer de presentador? Oye, tío, que el profe viene en cualquier momento. Tranquilo, Pepe, que el profe estará en la siesta. Venga, intruso, yo te hago la entrada. ¿Se equivocará el gobierno otra vez? Sigue la evolución del desastre a tiempo real. Completa el cuadro del asalero. Super Gran Hermano, en vivo y en directo. Sabes que si se cumplen las previsiones o resultan peores, como es lo más probable, nos dirigimos al super experimento social más grande de la historia, la ruina total de la sociedad española. No participes solo como concursante, conviértete en espectador. Sí, ya sé que solo faltan 6 meses para la recuperación. Mi sobrina pija le pregunta todos los días al asalero: mamá, ¿cuánto falta para salir de la crisis? Mamá, ¿cuánto falta para salir de la crisis? 6 meses, mi hija, 6 meses. Hace 2 años faltaban 6 meses. Siempre faltan 6 meses. Ahora me doy cuenta de que el asalero tenía razón. Se cumplen sus previsiones. Y además sus previsiones son eternas. Llevamos 800 días de la marmota. Siguen faltando 6 meses. Estoy harto de la marmota. Pero a mí me gusta la esperanza. Mira, Chechos. Ya sé que la esperanza es ciega. Que puede tocar la guitarra. Y que le pueden poner 2 tetas como 2 carretas. Pero va a seguir teniendo cara de aguirre. ¡Pah! ¡Qué asco! Ya veo que la crisis tiene mala pinta. Oye, vos, ¿hay antecedentes de una crisis como esta? A ver, los haylos, pero de menor magnitud. Tenemos la crisis de México y también la de Argentina, que se parece bastante más. Tenemos antecedentes de países medianamente desarrollados, pero no de un país tan desarrollado como España, donde la formalización de la economía es mucho mayor, la demanda incomparable y el desastre, por tanto, también. ¿Me entiendes? Islandia, Letonia y Grecia nos llevan un par de años de ventaja, y son los 3 ejemplos en los que nos podemos mirar para ver nuestro futuro. Pero Islandia es extremadamente pequeña, y Letonia no está tan desarrollada. ¿Me entiendes? El mejor ejemplo es sin duda el griego, país latino con un gran problema de competitividad, como España, y que este año terminará con una deuda pública total del 125%. Pero aun fijándonos en Grecia, que está peor, ellos tienen la mitad de paro. Menos deuda privada, y la esperanza de que le salven otros, por ser relativamente pequeños. Nosotros ni eso, como el estado de California, que es el más importante de Estados Unidos y tiene una deuda proporcional a la de Grecia. Oye, vos, explícate un poco mejor. Por ejemplo, ¿cómo es el día a día en Islandia? Reconozco que no lo sé, porque no estoy allí, pero ¿cómo te sentirías tú si noticias como esta fuesen sobre España? En Islandia se está acabando la sociedad del escaparate. No sé si reírme o llorar. ¿De qué va todo esto? En Islandia, una isla de solo 300.000 habitantes, la deuda total superó el 500% del PIB, y en cuanto empezó la crisis, reventó la burbuja inmobiliaria. Me gustaría destacar el caso de los 340.000 ahorradores ingleses y holandeses, de un banco islandés que quebró y cuyas deudas, 3.800 millones de euros, está asumiendo el Estado. ¿Me entiendes? Cuando naces en Islandia, ya debes casi 13.000 euros a holandeses e ingleses. Y eso es solo una tercera parte de tu deuda. Pero aun siendo espectacular lo de Islandia, me parece más interesante lo de Grecia, más grande y en la zona euro. Esto sí que va a ser un espectáculo televisivo, un adelanto de nuestro gran hermano. Y han empezado a bajar los sueldos de los funcionarios, han disparado los impuestos y los griegos están a punto de explotar.
Ahora me acuerdo, escuché que el presidente de Islandia se negó a firmar la devolución del préstamo de los 340.000 ahorradores extranjeros, después de que lo aprobasen en el teatro, porque reconoció que eso llevaría al país a la ruina. Dijo que lo llevaría a referéndum. ¡Ay, ay, ay! El gobierno español está avalando a los de la banca, ¿no? Desconozco cuánto ha garantizado en realidad el gobierno español, pero pensando en futuro, lo importante es que no se garantice más. Recuerda que Hacienda somos todos. No te dejes engañar por los piratas, mafiosos y teatreros. Son unos farsantes. ¿Me entiendes? Como los islandeses no habían entrado todavía en el euro y su moneda se ha depreciado la mitad, la deuda se ha doblado en moneda de su país, y aun y todo les están bajando el sueldo a los funcionarios. Poco a poco van dejando atrás la sociedad del escaparate, y ya están entrando de lleno en la sociedad del disparate. Los islandeses nos quieren quitar la gloria. A ver, que tenemos noticia de última hora desde Islandia, con nuestro corresponsal Paco Jones, desde Islandia. ¡Adelante, Paco!